Querida teleaudiencia, una vez más agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a través de la señal por cable, a todos los que nos miran en el interior de la República, a los amigos que están en el Petén, a los que nos pueden ver en Canadá y en los Estados Unidos, o todos aquellos que nos puedan sintonizar por medio de la señal de Internet. También les agradecemos el momento que nos dedican, es oportuno, para darles un saludo también del capitán y licenciado Rafael Rothman. Él siempre está pendiente del programa cara a cara, y también les manda un saludo fraternal hoy que se termina este año, que se está culminando un año más, un año que ha sido acompañado prácticamente de mucha violencia, de desesperación, de descontrol dentro de las entidades del gobierno. Pues es oportuno hacer un poquito de reflexión y traer a coalición qué es lo que está pasando. Hay deterioro en los hogares, hay deterioro en la educación, hay deterioro a todo nivel y hay deterioro también en el medio ambiente. Y hoy quisiéramos dedicar este programa nosotros muy especialmente, como lo dijimos al principio, al medio ambiente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué vamos nosotros con el cambio climático y entramos en esa espiral descendente? ¿Qué papel tienen que jugar los alcaldes? ¿Qué papel tienen que jugar todas las instituciones del Estado y el Ministerio de Educación, que es prácticamente un baluarte en esto, de la conciencia que los maestros, que son nuestros segundos padres, hagan en la sociedad, influyan en esos niños, pues tendremos un mejor futuro. Hoy vamos a tratar el tema del medio ambiente y quiero traer a coalición que vamos a ver algo del cambio climático, así que vamos a apreciar un video y lo vamos a comentar. Así que con ustedes los dejo para que veamos este pequeño documental y podamos tener un criterio. Guatemala vive uno de los cambios de clima más alarmantes en la historia. Fenómenos naturales ocurren con mayor frecuencia e intensidad y ante la fuerza de la naturaleza hemos sido testigos de inundaciones, sequías, incendios forestales y repentinas oleadas de calor o frío. Estos acontecimientos tienen efectos negativos para toda la población, pero no somos los únicos. Los bosques, la flora, la fauna y en general toda la diversidad biológica también está siendo gravemente afectada por el cambio climático. Con este panorama, es necesario conocer nuestras fortalezas para hacer frente a esta situación. Desde la década de los 90, es común escuchar el término cambio climático. Así se llama al cambio del clima derivado directa o indirectamente de las actividades humanas. Esto es provocado en gran medida por el incremento acelerado de gases como el dióxido de carbono o CO2 y el metano, entre otros. Cuando estos se unen a otros gases en la atmósfera, impiden que el calor proveniente del Sol escape al espacio, dando lugar a lo que conocemos como efecto invernadero. En los países industrializados, la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero corresponde a la generación de energía con combustibles fósiles. Con los países en vías de desarrollo el escenario es distinto. En Guatemala, más del 70% de las emisiones que producimos se deben a la deforestación y a las actividades agrícolas. Esto es evidente cuando vemos grandes extensiones de bosques que antes eran refugio de vida silvestre y hoy se han transformado en zonas urbanas, agrícolas o ganaderas. Las alteraciones drásticas del clima provocan eventos extremos como sequías, tormentas e inundaciones que han perturbado el ambiente, los ecosistemas y la diversidad biológica, dañando infraestructura vital para el país y lamentablemente han cobrado ya miles de vidas. En los últimos años nos hemos visto seriamente afectados por tormentas tropicales como Mitch en el año 1998 y Stan en el 2005. Un claro ejemplo de los impactos de estos fenómenos se observó en el año 2010 con tormenta Ágata, cuyas pérdidas económicas se estiman entre 7.000 a 8.000 millones de quetzales. A estas también se agregan las sequías del año 2002 y especialmente la del 2009,
que destruyó un buen porcentaje de las cosechas en el área rural, especialmente en la zona conocida como Corredor Seco. Cabe resaltar que esta área podría ampliarse como resultado de las alteraciones que se prevén en el régimen de lluvias y temperatura. Como consecuencia de esta alteración del clima, se esperan graves impactos en la disponibilidad del agua. La tendencia será la disminución en el suministro de este recurso. La producción de cultivos inevitablemente ya ha empezado a verse afectada. La salud es otro factor en el que incide el cambio climático. Algunas enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la malaria han aumentado su distribución geográfica. Esto significa que antes estaban restringidas a la costa, mientras que ahora se dan casos en la capital y en otros sectores donde comúnmente no se presentaban estas enfermedades. Lamentablemente, los impactos del cambio climático ya nos afectan a todos, y las proyecciones para nuestro país son negativas. En la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que se realizó en el año 2009, Naciones Unidas incluyó a Guatemala en la lista de los 10 países que serán más afectados por el cambio climático. A pesar de que nuestro país es conocido por su diversidad biológica y las áreas protegidas que resguardan una variedad asombrosa de flora y fauna, ahora, tristemente, el cambio climático se suma a otras amenazas y comienza a incidir en las migraciones y en el ciclo de vida de las especies. Nuestro patrimonio natural se encuentra en riesgo y es necesario tomar medidas que garanticen los bienes y servicios naturales que hacen posible nuestra propia vida. Todas las personas que habitamos este territorio lleno de diversas formas de vida, tenemos una esperanza para mejorar el presente y el futuro de nuestro país. Expertos en el tema coinciden en que la conservación de las áreas protegidas es una de las soluciones más poderosas ante el cambio climático. El resguardo de los bosques naturales es sumamente importante. A nivel mundial, se estima que el 15% del carbono terrestre se encuentra almacenado en las áreas protegidas. Esto significa que si no conservamos estos sitios, los daños al planeta pueden ser catastróficos. Es importante resaltar que el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, además de ser un pilar en la productividad del país, es la mejor oportunidad que tenemos para enfrentar el cambio climático. En la actualidad, más de 280 áreas protegidas conforman este sistema que es administrado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, con la participación de otros actores como municipalidades, grupos comunitarios, ONGs, propietarios privados y academia. Al preservar las áreas protegidas, los ecosistemas y los bosques, preservamos una barrera natural que reduce los efectos de los fenómenos climáticos como tormentas, lluvias copiosas o sequías, evitando con ello inundaciones, derrumbes, hambrunas y un alto costo de inversión en la reconstrucción de la infraestructura del país. Es un hecho que las áreas protegidas y los ecosistemas terrestres y marino-costeros, bien manejados, funcionan como amortiguadores ante estos fenómenos climáticos. A pesar del escenario negativo con relación al cambio climático, en Guatemala tenemos una gran oportunidad, pues aquí es el centro de origen del maíz, frijol, algodón, entre muchas otras especies, y por eso se considera un centro mundial de agrobiodiversidad. Estas plantas tienen características que las hacen más resistentes a los cambios del clima y pueden ser utilizadas para mejorar las especies cultivadas. Este conocimiento ancestral es aprovechado por varias comunidades de pueblos indígenas que realizan estas prácticas en la agricultura. Por otro lado, los sistemas de agua dulce y marino costeros albergan especies que se pueden aprovechar de manera sostenible ante la creciente demanda de otros recursos alimenticios. En este sentido, es preciso mencionar que el recurso hídrico está incondicionalmente unido al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Los ecosistemas naturales resguardados por el SIGAP incluyen bosques nubosos, selvas, manglares
y humedales valiosos para garantizar agua limpia y al mismo tiempo mantienen la cantidad y el flujo del agua. La regulación del clima local, la obtención de alimentos y materia prima para medicina e industria son otros de los servicios naturales que ofrece el SIGAP para cubrir necesidades básicas de la población. Las áreas protegidas hacen posible la captura y almacenamiento de los gases que provocan el efecto invernadero. Hoy por hoy, el SIGAP representa más de 2 millones de hectáreas de bosque que, aparte de ser refugio para la diversidad biológica, se estima que almacenan alrededor de 320 millones de toneladas de carbono. Y con los antecedentes de los últimos acontecimientos generados por las alteraciones del clima, es indiscutible que el SIGAP juega un papel fundamental frente al cambio climático. Las áreas protegidas poseen un alto potencial para la generación de energías limpias a través de proyectos de energía hidroeléctrica, geotérmica, solar o eólica, que aporten soluciones sin poner en riesgo nuestro patrimonio natural. Es el momento de valorar que las áreas protegidas son un instrumento clave para la adaptación y mitigación del cambio climático. Debemos estar conscientes de que esto implica cambios y transformaciones tecnológicas y cambios de actitud. Para ello es necesario fortalecer las acciones encaminadas a frenar la deforestación, apoyando los esfuerzos por la conservación de la diversidad biológica. Bajo estos argumentos se requiere de la participación responsable y el apoyo de la población para implementar estas iniciativas. Guiados por la misión de mantener los servicios ambientales para el desarrollo social y económico de Guatemala, el CONAP ha iniciado acciones enfocadas a la reducción de emisiones a través del mecanismo de reducción de la deforestación y degradación de bosques, más conocido como RED. Estos proyectos consisten en calcular el carbono que se deja de emitir a la atmósfera, evitando la deforestación y los incendios forestales. Guatemala impulsa 4 de estos proyectos piloto. En la zona de usos múltiples de la Reserva de Biosfera Maya, en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, en el Parque Nacional Sierra de la Candón y otro en el Parque Nacional Laguna de la Chua. Adicionalmente, se trabaja en identificar otras áreas protegidas que tengan potencial para el desarrollo de este tipo de proyectos. Asimismo, en el 2010, el CONAP inició la reforestación de 1 millón de árboles con especies nativas en sitios prioritarios de la Reserva de Usos Múltiples de la cuenca del lago de Atitlán, con la intención de reducir la vulnerabilidad a desastres y contribuir a la recuperación de este hermoso lago, patrimonio de los guatemaltecos. Estas y otras iniciativas se enmarcan en los esfuerzos de CONAP, que han dado como producto la Agenda Nacional de Cambio Climático para el SIGAP y la diversidad biológica, enfocada específicamente a establecer acciones para la adaptación y mitigación al cambio climático y en la formación de capacidades institucionales para desarrollarlas adecuadamente. Esta agenda guiará las acciones para que, dentro de nuestras competencias, podamos aportar soluciones ante esta grave amenaza que perjudica a todo el país. Enfrentar el cambio climático es sin duda uno de los mayores retos que el CONAP y sus aliados han asumido. Ahora más que nunca, necesitamos el respaldo de la población guatemalteca para apoyar estas acciones. Esta es una responsabilidad compartida. Es necesario que gobierno, iniciativa privada, ONGs, academia y sociedad civil trabajemos juntos para hacer frente a las causas y efectos derivados en gran medida por las acciones incompatibles que se generan cuando no vivimos en armonía con la naturaleza. Las acciones positivas que realicemos en el tema de cambio climático son importantes, pero debemos hacer un compromiso para enfrentarlo de forma inmediata, sin olvidar que nuestras acciones serán visibles en el presente, pero también quedarán plasmadas en la historia de nuestro planeta. Es incuestionable que los bosques bien conservados,
las áreas protegidas y la diversidad biológica que vive en nuestro país, además de brindarnos múltiples beneficios, son elementos esenciales que debemos conservar para enfrentar el cambio climático. Bueno, interesante y preocupante a la vez. Pero está en nuestras manos. Para que todo cambie, para que las cosas cambien, uno tiene que cambiar. Y al cambiar uno puede influir en su entorno y hacer que todas las cosas cambien. Toda la acción humana que nosotros podamos emprender, conocer y a través de la que estamos desarrollándonos, va encaminada hacia la búsqueda de la felicidad. La felicidad es muy valiosa y es importante para los que estamos tratando de sobrevivir. La supervivencia es infinita o se puede convertir en contrasupervivencia. Para los que estamos en este plano, esa supervivencia es muy valiosa y trae como consecuencia la búsqueda de la felicidad. Pero en una sociedad deshonesta, caótica y por lo general inmoral, que no gusta de la educación, estamos condenados a pasar momentos muy duros y muy difíciles. Si no tenemos esa cultura, si no tenemos esa voluntad, si no tenemos esos valores y esos principios, nos vamos a plegar a cualquier compañía o cualquier política extranjera que venga a vendernos espejitos para que nosotros apliquemos lo que ellos nos venden sin saber que esas cuestiones que vamos a aplicar en nuestra tierra o que vamos a aplicar en nuestro medio ambiente, pues nos va a dañar. Un ejemplo tenemos cuando se sacó la ley para evitar la emanación de gases de todas las camionetas, simple y sencillamente no caminó. Y eso sí es cáncer galopante en las calles. Todos aquellos que venden en las calles están condenados a pasar y a sufrir de alguna afección pulmonar o muchos ya han muerto por ese causal. Mas, sin embargo, el gobierno, el Estado, no hace nada, las instituciones no toman responsabilidad. Y quiero decirles que esto es muy fácil controlarlo. ¿Cómo lo controló México? México, al ver que su cambio climático estaba afectándoles demasiado, que la atmósfera estaba casi radioactiva, empezaron a gestionar, a hacer lo que es la gestión ciudadana a través de las instituciones de gobierno para lograr que minimizara eso. ¿Cómo lo lograron? Porque es un sector muy poderoso. El transporte es un sector muy poderoso y que va a comprar voluntades si ponemos en los puestos a personas que no estén comprometidas con la supervivencia y con el pueblo de Guatemala. ¿Qué sucedió con ellos? Simple y sencillamente vinieron y les dijeron, bueno, los camiones que son diésel para que no contaminen o contaminen menos, vamos a regularle las bombas de inyección. Entonces la bomba de inyección, el obturador se cerraba, se llevaba al laboratorio, el laboratorio le ponía un sello que el laboratorio lo había garantizado, que estaba en buen estado y que no iba a contaminar el ambiente, pero lo que sucede es que los choferes, los conductores de los camiones, lo que hacen es que aflojan ese obturador para que corra más la camioneta y no les importa toda la polución o lo que expelen de gases tóxicos. Entonces la policía, en conjunto con la policía de tránsito, lo que hicieron fue empezar a controlar qué camioneta estaba humeando demasiado, la paraban, revisaban porque exigían que las bombas diésel que llevan las camionetas estuvieran fichadas, marcadas por un determinado laboratorio, y si ese obturador estaba movido, sancionaban al laboratorio. Entonces el laboratorio se percató de que no fuera a suceder eso para deducirle responsabilidad al chofer o al dueño de la camioneta, y fue como se controló. Vamos a un corte comercial y vamos a seguir con un comentario para posterior a eso ver otro video. Póngale atención al tema, apreciable televidente. Es muy importante porque su supervivencia, mi supervivencia y la de las futuras generaciones está en riesgo. Si nos damos cuenta el día de hoy, las enfermedades que eran antes de los ancianos, de los adultos, hoy las padecen los niños y los jóvenes. Era muy raro ver un niño con hígado graso. Hoy la mayoría de niños tiene hígado graso. Entonces es importante poner conciencia en este tema. La supervivencia, como se los dije, se puede ver amenazada. Nuestra propia supervivencia se puede convertir en contrasupervivencia por acciones de otros seres que no son responsables, que no quieren educarse, que no quieren
poner su granito de arena para que este sentimiento de pérdida o este cambio climático que estamos sufriendo tenga por lo menos un hasta aquí. Parémoslo. Y que podamos continuar teniendo aire puro, que podamos tener agua saludable, que podamos tener menos enfermedades en el ambiente. Miren, una práctica muy mala, la quema de llantas, la quema del 7 de diciembre del diablo. ¿Cuánto nos deja a nosotros de polución? Encima de eso, las personas fuman en sus hogares. Entonces, el fumador pasivo es el que más padece. Es el que se desarrolla prácticamente o el que está apto porque la sustancia, que son 34 contaminantes que se fuman, los toma el cuerpo y inmediatamente es un laboratorio, los vuelve orgánicos y los expele usted en 76 componentes biodegradados y orgánicos y que eso los absorbe al 100% el fumador pasivo, que es el papá, que es la esposa, que es el niño, que es la niña o que es el familiar. Súmele a esto cuando va a dormir, empieza a exuda nicotina. Entonces el niño está durmiendo a la par de ustedes y se está volviendo fumador pasivo. Es conciencia, es in situ de nosotros mismos, que tomemos la responsabilidad necesaria. Cualquier grupo que trata de desarrollarse en el mundo trata de buscar la felicidad infinita, la supervivencia, tratar de llegar a tener el menor dolor, pero esa supervivencia se puede ver amenazada por las personas que no quieren cambiar y no quieren tomar responsabilidad. Entonces es cuando el gobierno tiene que tomar la responsabilidad por el bienestar general, que fue en esta parte que nos quedamos que hizo el gobierno de México. Cuando vio que no querían, que los empresarios de transporte pesado y transporte urbano no querían dejar de emanar gases, pues dictaron esta ley presionando a terceros, y terceros que se vieron presionados, pues también apoyaron la ley al momento en que cualquier camioneta que no cumplía, le deducían responsabilidades al que tenían que deducirle responsabilidades y la conducían a lo que ellos le llamaban el corralón. En el corralón no salía esa camioneta hasta que no era reparada por el dueño o que el Estado la reparara y que el dueño pagara. Aún así, el Estado le da facilidades para pagar, pero lo hicieron porque tomaron conciencia, tomaron responsabilidad del medio ambiente. Es importante saber, hay poco alimento, el alimento que nosotros consumimos cada vez es más sintético. Usted toma una manzana o se toma un jugo de naranja o cualquier verdura que esté comiendo hoy por hoy, es cada vez más sintética. ¿Por qué? Porque antes se le ponía un quintal de triple 15. Pero después los pesticidas que eran prohibidos en el extranjero o en Estados Unidos o en Europa eran permitidos aquí, como el Paraquat y el DD4 y todos estos fungicidas, y que envenenaban los suelos, que iban a filtrarse en las capas freáticas del suelo, llegando a la parte medular de las aguas freáticas que están subterráneas, y se contaminaban. Y nosotros no sabemos por qué nos enfermamos. Posterior a eso, pues también las políticas hoy por hoy que estamos viendo, todos los gobiernos, todos los candidatos, incluso el presidente electo, dentro de su política, está fertilizante barato y préstamo económico. Pero eso no resuelve el problema, porque todas estas políticas han sido trazadas a través de la mentalidad de transnacionales, como son la compañía Bayer, la Monsanto, un montón de compañías que se mueven en Guatemala que representan firmas extranjeras para vender fertilizantes, y lo que les interesa es vender cada vez más y más y más fertilizante. ¿De qué nos sirve un crédito barato si hoy el campesino que tiraba 3 quintales en la próxima cosecha va a tener que tirar 6 quintales? Se duplica el préstamo, se encarece el crédito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos suelos drogadictos. Y esos suelos drogadictos van a transferir su caos al medio ambiente. El suelo ya no es capaz de filtrar los contaminantes. Se compacta. Bueno, pero tenemos barreras para evitar la erosión, las barreras vivas, las barreras muertas. Eso lo único que va a hacer es ayudar, es un paliativo, pero no estamos cambiando. Van a quedar los minerales en la orilla de las barreras, pero ahí va a haber un punto donde se va a empezar a filtrar la mayor concentración de químico y de toxinas. Hoy tenemos la biorremediación de suelo, que lo hemos hablado en programas anteriores. Esa biorremediación de suelos lo que va a hacer también es venir a fortalecer el medio ambiente, la biodiversidad orgánica.
complementado con la educación, complementado con lo que tienen que hacer los alcaldes, con las políticas públicas, las políticas de Estado. Entonces, eso va a venir a mejorar el medio ambiente. No tirar basura. En México me recuerdo, disculpen que les hable de México, pero es donde más fresca tengo yo la memoria de este tipo de políticas. Sacaron un eslogan que decían, ponga la basura en su lugar. Todos los niños educados ponemos la basura en su lugar. Y empezaron a poner botes. Y es una ciudad limpia, no quiere decir que no haya suciedad, que no haya todavía gente que no haya comprendido, pero se corrigió mucho. Y tenemos que empezar, los papás pagan colegios caros, se preocupan por la educación de sus hijos, pero cuando van manejando tiran la paleta por un lado, tiran la basura por otro lado, no guardan el bote. Si van a, ¿cómo se llama?, a las vertientes de agua, que la gobernabilidad del agua es otro tema muy importante, también hacen lo mismo. ¿El campesino qué hace? Donde echó veneno, va a lavar al río y ahí mismo lo deposita. Yo sé que tiene que lavarlo, pero puede agarrar una palangana, lavarlo y llevarlo al terreno donde está él echando su fertilizante, porque increíble, pero el suelo es un filtro natural que de alguna manera tiene capacidad para desdoblar ese químico. Pero como hoy le echamos tanto químico, tanto pesticida, hacemos la quema y la roza, lo que hacemos es matar la vida orgánica del suelo. Y al matar la vida orgánica del suelo, pues tenemos un suelo sintético. Entonces, lógicamente va a salir más caro y va a venir lo que se llama la crisis de la emergencia alimentaria. Evitar esta crisis de emergencia alimentaria es prácticamente empezar a trabajar con la bioalternabilidad orgánica, biológica y mineral para poder incrementar eso con menos pesticida y tener un alimento abundante, de buena calidad, barato y con una visión para mercados emergentes fabulosa. Yo invito al nuevo gobernante en sus políticas del agro para evitar la expansión agrícola, para empezar con la política de reforestación que estamos hablando también. Hay que reforestar, sí hay que reforestar, pero más importante que la reforestación, más importante, estamos hablando de 1000% más importante, es conservar los bosques primarios. En el Petén vemos que están talados las 3/3 partes y un poquito más de bosque. Da tristeza, ya no está la fauna ni la flora que hace 30 años existía en el Petén. Teníamos nuestro propio pulmón, nuestro propio recurso. Hoy no lo hemos acabado. ¿Por qué? Por políticas exteriores, por intereses económicos, porque la supervivencia de nosotros no les importa a otros y porque tenemos seres o funcionarios inmorales que a través de mucho capital que reciben han sacrificado el bienestar de las mayorías. Entonces, el bosque primario es un bosque, pongamos una caoba, un cedro, un rosul, que tenga 500 años de estar ahí, y lo talamos. El árbol primario y de maderas finas que talamos libera el CO2 de 500 años. Ese es el peligro. Y por eso es que se ha acelerado el cambio climático. Es más importante preservar los bosques que están en pie que la reforestación. Ahora, la reforestación es buena, es importante, es interesante. Tenemos que llevarla a cabo como conciencia ciudadana, como conciencia para los niños que quieren un árbol. Un árbol es vida, un árbol es agua. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que preservar los que ya están. Pero hay mucha política porque sigan reforestando, pero que sigamos deteriorando nuestros bosques primarios. Y eso no lo debemos de permitir. Ciudadano, tome conciencia. Señores alcaldes, tomen conciencia. Ministerio de Educación, empiecen a trabajar en esa área en los niños. Es increíble cómo los niños son un pizarrón en blanco que de aquello que escribimos en sus mentecitas se va a reflejar en acciones el día de mañana. Eso es felicidad, eso es supervivencia. Las acciones de otros nos ponen en riesgo la propia supervivencia. No permitamos eso, es parte de la educación. Entremos en detalle. Hagamos que nuestra juventud tenga un clima saludable, que no tengan que comer alimentos sintéticos, que no tengan que derogar más fondos en hospitales, más fondos en medicinas y más fondos en cementerios, porque en eso es en lo que se transmite toda la desinformación que nos mandan. Entonces, hoy es un día para hacer conciencia. Estamos dejando un año atrás, como se los decía hace rato, un año que nos dejó muchos flagelos, que no fueron superados
que no se les puso atención, que no hubo interés. Pero si el gobierno o el Estado no tiene interés, deben empezar a tener la conciencia ciudadana suficiente, cada elemento de este país, para empezar a hacer el cambio. Y el cambio empieza por uno mismo. Para que las cosas cambien, uno tiene que cambiar. Entonces, vamos a ver otro video para que entremos también a ver la gobernabilidad del agua, que es la próxima guerra. Es una de las terceras guerras mundiales que se vislumbran porque el líquido vital se está escaseando. Aparte de lo que está sucediendo ahorita, que puede ser una conflagración termonuclear por el conflicto económico que tiene Europa, Asia y Estados Unidos. Entonces vamos a ver el siguiente video que nos habla también de los manantiales y las reservas de agua. Muy cerca a la ciudad capital de Guatemala se encuentra la Reserva Forestal Protectora de Manantiales Cordillera Aluche. La Cordillera Aluche es una franja montañosa con una superficie de 5.372 hectáreas que se declaró como área protegida el 29 de mayo de 1997 a través del decreto número 4197 del Congreso de la República de Guatemala. En 1992, que era alcalde de Misco, don Víctor Ruano, llamó a los alcaldes que estaban alrededor de Misco, como es San Pedro, Santiago, San Lucas, para platicar un poquito sobre la conservación de esta área que antes era muy conocida como el Cerro Aluche. Los alcaldes, muy interesados en la conservación y preservación del área, se pusieron de acuerdo y acordaron hacer un decreto en el cual se necesita de urgencia nacional que sea declarada área protegida lo que es la Cordillera Aluche. Y entonces, estando los alcaldes aquí presentes, se delegó a una institución del extranjero para que nos apoyara en hacer la historia de este lugar y poder pedirle al Congreso de la República que esta área fuera área protegida. ¿Pero por qué área protegida? Por una sencilla razón lo pensaron los alcaldes en aquella época: el agua. El agua que es tan necesaria para el mantenimiento y la vida humana. Y entonces aquí en esta área había 17 manantiales, o sea, 17 nacimientos de agua que hacían que cada pueblo se beneficiara, por supuesto, con este vital líquido. Ante esta situación, los alcaldes, ya puestos de acuerdo, se hizo el documento correspondiente y se envió al Congreso de la República para que fuera, digamos, acordado y diera el decreto correspondiente. Esta reserva es el marco natural y belleza escénica de los pueblos aledaños a ella. Además es refugio de una parte importante de la diversidad biológica de Guatemala. La Cordillera Aluche es una reserva forestal protectora de manantiales y, como su nombre bien lo indica, se declaró el 29 de mayo de 1997 con el objetivo de proteger los recursos hídricos que existen en el área y, digamos, también porque es una de las pocas áreas que se encuentran cerca de la ciudad capital. Estamos apenas a 17 kilómetros.
En la ciudad capital, además de los barrancos, la cordillera Alush es la única área verde que hay, es el único pulmón que tiene la ciudad capital. Para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el área de la cordillera Alush es un área estratégica por las funciones que tiene la cordillera, ya que abastece de agua a los 5 municipios que la integran, que es Mixco, San Juan, San Lucas, Santiago, Zacatepeques y San Pedro y San Juan. La cordillera tiene un área de 53.72 kilómetros cuadrados y la comprende en 3 zonas, una zona de desarrollo urbano, una zona de uso extensivo y una zona de protección de caudales, que es la que se encarga de generar las condiciones para que aquí se almacene y luego se libere el agua para los 5 municipios. Los bosques brindan múltiples servicios ambientales en donde destacan la fijación del carbono, generación de oxígeno y mitigador de los efectos del cambio climático. Además, la producción de agua para la población de los municipios de Mixco, San Pedro Zacatepeques y San Juan Zacatepeques del departamento de Guatemala y Santiago y San Lucas del departamento de Zacatepeques. La cordillera Alush es parte de la cabecera de las cuencas de los ríos María Linda y Motagua, siendo la principal zona de recarga hídrica de los mantos acuíferos del valle de la ciudad de Guatemala y de los municipios aledaños, contando con 65 nacimientos de agua, 27 cursos de agua intermitentes y permanentes. Se estima que esta reserva es capaz de producir más de 21 millones de metros cúbicos de agua, beneficiando a más de 300,000 personas. Los suelos de la cordillera Alush, por sus pendientes y composición, tienen vocación forestal, siendo adecuados para desarrollar actividades de agroforestería con cultivos permanentes y para la producción y protección forestal. Los tipos de bosques que existen son mixtos, coníferas y latifoliados. Dentro de la flora silvestre se pueden observar 31 especies maderables y 158 especies no maderables. La fauna de la cordillera es una parte fundamental en este ecosistema, identificándose a la fecha 53 especies de aves, 15 especies de mamíferos y 16 especies de mariposas. Dentro de la cordillera se encuentran algunos sitios de interés para los visitantes como Parque Ecológico Senderos de Alush. El parque tiene cobertura representativa de los bosques naturales de la zona, con sus enormes cipreses y otras especies con las cuales convive. Este parque ecológico de 84 manzanas lo administra la Municipalidad de San Lucas, Zacatepeques. Se tiene acceso al parque en el kilómetro 26 de la carretera interamericana. El parque constituye un fantástico paseo ecológico para sus visitantes. Es un lugar para desarrollar actividades recreativas y educativas. Con la infraestructura que ofrece el parque y por sus características, se pueden impulsar adecuadamente procesos de educación ambiental que fomenten el aprovechamiento sostenible, la conservación de la diversidad biológica y los de los recursos naturales de la cordillera Alush. Otro de los atractivos que podemos encontrar dentro de la cordillera es la Casa de Ubico, una construcción con arquitectura de mediados del siglo XX, utilizada como residencia de descanso por el entonces presidente de la República, General Jorge Ubico. Este sitio puede vincularse a una clase de turismo que gusta de los sitios históricos. Desde este lugar hay una preciosa vista panorámica de la ciudad capital. Catarata Río San Jerónimo, conocida popularmente como el Paso de la Llorona. Esta es una catarata de aproximadamente 80 metros de altura, con un caudal permanente. Proporciona una imagen majestuosa de la naturaleza y se encuentra cerca de la Casa de Ubico. Esta caída de agua está rodeada de un bosque mixto. Catarata Río Panzalic, conocida popularmente como Catarata de la Calavera, es una hermosa caída de agua rodeada de la esplendorosa vegetación que caracteriza a la cordillera. Todo un espectáculo visible desde los senderos, convirtiéndose en un paseo sin igual. Carretera antigua de Mixco a Santiago, Zacatepeques. Desde esta carretera se puede apreciar el valle de la ciudad capital y los bosques naturales de pino, encinos, cipreses y otras especies que le brindan una belleza especial a estas áreas y en la cual el visitante entra en contacto directo con la naturaleza del lugar.
El Hotel San Rafael Las Hortensias. Este es un hotel que se encuentra en la carretera vieja de Misco hacia San Lucas, Zacatepeques, rodeado de una vegetación nativa que permite una relación directa con la naturaleza y se puede disfrutar del clima local y de la belleza escénica que ofrece esta vegetación. En la actualidad, la cordillera Alush enfrenta serias amenazas provocadas por actividades humanas. Por ello, es necesario que todos apoyemos los esfuerzos por proteger y conservar esta zona que nos provee de agua, aire puro, belleza escénica y otros bienes y servicios ambientales. Dentro de las amenazas que presenta la cordillera, las dos más grandes es una, el avance de la frontera urbana, y la segunda es el avance de la frontera agrícola, que comprende más a los municipios de San Pedro, San Juan y Santiago Zacatepeques. El lado de la frontera urbana comprende más a los municipios de Misco y San Lucas Zacatepeques. Las otras amenazas que tiene la cordillera es los incendios forestales y los basureros clandestinos. También debemos destacar dentro de estas amenazas las talas ilícitas, especialmente en el municipio de Misco, en lo que se conoce como Tierra Blanca, como Panzalic, Manzanillo, y por el lado de San Pedro pues tenemos a Buenavista y Vista Hermosa. El área que nosotros monitoreamos todos los días es de 53.7 kilómetros. Nuestro recorrido consiste en recorrer todo el área de San Lucas, entre el bosque, evitando talas ilegales, cacerías ilegales. Somos 6 guardarrecursos que todos los días salimos a monitorear las áreas, los senderos, los límites del área protegida. Nuestro compromiso también es pues velar por los nacimientos de agua, los ríos para que no se contaminen, basureros clandestinos, ya que en esta área pues hay mucho basurero clandestino. En el momento en que nosotros salimos del área protegida, la gente entra a cortar los árboles, a cazar los animales. Toda la cacería se hace en horas nocturnas. Con la Policía Nacional, específicamente con DIPRONA, hemos salido a hacer algunos monitoreos dentro del área protegida, encontrando a personas con armas y animales pues muertos. A estas personas se les consigna, se les lleva a las autoridades competentes para que le den un proceso y se pueda enjuiciar a estas personas. También en los ríos siempre hay personas que en el área de Santiago Zacatepeques, que es donde hay muchas hortalizas, se siembran muchas hortalizas, la gente no tiene pues tal vez la conciencia de guardar los envases de insecticidas, nematicidas, pues siempre tiran los envases a los ríos, a los nacimientos, contaminando los ríos, que a la larga pues los animales, la fauna pues siempre llega a tomar el agua a los ríos, provocando de esta manera pues la muerte de algunos animales, ¿verdad? También las personas pues tal vez nos falta un poquito de conciencia, tiran la basura en los bosques, tiran la basura a los barrancos, cosa que le pediríamos nosotros como guardarrecursos a la población, no hacer este tipo de actividades. El valor ecológico y social que posee esta área protegida es incalculable. En nuestras manos está mantener y conservar este espacio natural que es el corazón verde del área metropolitana de Guatemala. Para nosotros y las nuevas generaciones, recordemos que estos recursos no son nuestros, los tenemos prestados de nuestros nietos. Bueno, acabamos de apreciar el último video, el agua y su gobernabilidad. La gobernabilidad del agua es un tema muy importante, es un tema muy profesional, que quiero, a propósito, mi hija sacó su tesis en este tema, mandarle a la señora Lisa Colón un saludo. Ella me informó que es una persona muy versada en el tema, muy profesional y que realmente maneja este tema. Lamentablemente la voluntad
no solo el gobierno, sino que también ciudadana, pues no compagina, no amarra con el lugar donde se tiene que aplicar este tipo de gobernabilidad. Acabo de ver que la cordillera de Alush, en el decreto 4197, de acuerdo a un decreto que se dictó en el 97, que es el 4197, alcanzaron un acuerdo los alcaldes: proteger y preservar ese lugar. Quiero decirle al señor alcalde electo, Otto Leal, que tiene una oportunidad muy grande, tiene una gran responsabilidad: la conservación de ese recurso y el respeto a los recursos naturales. Quiero decirle, mi capitán, que usted no está solo si usted no quiere estar solo. Estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a ayudarle para que se haga una labor en pro de Guatemala, en pro del municipio de Mixco. La conservación de este recurso es vital. Tenemos 22 años de que nos están anunciando que viene el cambio climático, que la escasez del agua está presente en nuestro medio. Estamos viendo que todas las vertientes de agua que tiene el Cerro Alush son alimentadas por el río Motagua y el río María Linda. Pero ¿sabía usted, ciudadano, que el río Motagua nace en el Quiché? Y allá hay una deforestación tremenda, solo porque la mano de Dios es muy grande. Recuerdo hace un tiempo, cuando yo saqué la biotecnología en preservación de ecosistemas, un israelita me decía: Roberto, ustedes tienen un paraíso, y ese paraíso que ustedes tienen, con la disciplina y con la voluntad del pueblo israelita y con la conciencia nacional del pueblo israelita, lo vamos a trasladar nosotros para allá. Pero ustedes, el desierto que nosotros tenemos, lo van a trasladar a Guatemala. Y está casi proféticas esas palabras. Miren Petén, miren cómo está creciendo la expansión agrícola. Ahorita me estoy dando cuenta en el video también, la expansión urbana. Es responsabilidad de usted, señor alcalde, mantener ese Cerro Alush incólume, que no haya capital económico movido a través de capital humano que le compre la voluntad para que sigan urbanizando ese cerro. Si es necesario que la propia municipalidad del Estado lo compre y no permita, porque es un patrimonio nacional, que se deteriore. La próxima guerra, ya lo dijimos, es por agua. El deterioro, el hombre lo hace. El hombre es el que afecta. De ahí viene, después de su deterioro, de sus excesos, la contaminación ambiental. Viene la lluvia ácida. Eso afecta al deshielo de los polos. Entonces, que son las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Viene el calentamiento global y, por ende, la perforación de la capa de ozono. Todo esto nosotros lo podemos detener. Estamos en este mundo, hay que saber por qué estamos en este mundo, para qué estamos aquí, por qué somos imagen y semejanza de Dios, por qué Dios permitió que este mundo creciera. No es Dios el que ha permitido que nosotros, tenemos libre albedrío, que nosotros destruyamos el paraíso donde Él algún día soñó y nos puso. Es responsabilidad de nosotros hacer nuestra tarea, tomar conciencia y liberar de ese caos climático que se encuentra el mundo. Empezarlo a revertir es muy duro. ¿Cómo funciona? Todo es cíclico. Lo que tiene un ciclo hacia adelante, tiene un ciclo hacia atrás. Las personas, pongamos un ejemplo, las personas que se drogan. Es carísimo drogarse, pero hay formas de salir de la droga que es tan caro como drogarse. Se pierden fortunas, se pierden casas, se pierden propiedades, se pierde libertad. Pero por una está pagando por mantener supervivencia y con la otra está pagando por comprar la muerte y el caos. Así que usted es el que decide dónde quiere ponerse, dónde quiere estar y hacia dónde quiere mirar. ¿Y qué le quiere dejar el día de mañana a esas criaturas, a esos niños, a esos futuros ciudadanos que nos van a resguardar nuestra vejez, o nuestros futuros verdugos que nos van a someter ya de viejos? Es usted el que tiene la oportunidad de cambiar el rumbo. En la medida que tomemos conciencia, en esa medida vamos a detener este caos. El Cerro Alush, como estaba viendo, yo apunté un dato aquí, le da agua a 300,000 personas aproximadamente. Hay que provocar una revisión de la agenda nacional del cambio climático. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se ha hecho? Y eso usted lo puede hacer, ciudadano.
Hoy se puede hacer un derecho de petición, artículo 28 de la Constitución Política de la República. Hacer una petición donde se quiere revisar, quiere que se exponga nuevamente esto y que haya participación, que haya cuadros de diálogo, que haya nuevas iniciativas y que se vaya al terreno a ver qué es lo que está sucediendo para detener esto. Si nosotros podemos ver, aquí entra también la minería. La minería abusiva y desordenada es mala, pero habría que tener a los técnicos y darle factor de realidad a las poblaciones que están. ¿Qué vale? Tenemos oro, pero ya no tenemos agua. ¿Sí? Ok, tenemos madera, pero ya no tenemos agua. ¿Por qué? Porque deforestamos, estamos en lo mismo. Es cuestión de ponernos en sintonía y de tomar conciencia de qué es lo que queremos. Cómo queremos estar. Hay cosas, hay sumas que restan, no todo el dinero nos va a poner en un paraíso. Si no se tienen valores, no se tienen principios, el dinero lo corrompe o lo prostituye. Así que empecemos a trabajar en nosotros mismos, empecemos a tomar conciencia de este medio ambiente. Y también a dictar leyes para esa frontera urbana, que con el sopretexto de hacer centros comerciales, con el sopretexto de desarrollar polos pequeños en las poblaciones o en las colonias, pues lo único que se está haciendo es deforestando o dañando el medio ambiente. Lo único que nos interesa es mercantilizar al hombre, convertirlo el sujeto de cambio de la historia en objeto de cambio, cuánto tienes, cuánto vales. Una mercancía humana que se va a podrir, que se va a desechar y que se va a terminar. Y recordemos lo que les dije al principio, somos imagen y semejanza de Dios, por ende tenemos vida eterna. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que trabajar para esa vida eterna. ¿Cómo la queremos vivir? ¿Cómo queremos estar en este medio? Así que yo los invito a que hagan esa reflexión, a que empiecen a trabajar en sus hijos, en sus hogares, a que se conviertan en supervisores de sus profesores, porque no todos los profesores son personas que tienen ese nivel de conciencia. Muchos trabajan por la necesidad, pero hay que empezar a exigir y todos unidos que llevemos un cambio. Yo quiero agradecerles a todos que nos hayan permitido estar o entrar a sus hogares, que estas palabras que hoy de aliento y de esperanza les lleguen a ustedes, que al gobernante que va a recibir ahorita la magistratura, la principal magistratura, la presidencia de la República, pues también no está solo. Se lo hemos dicho muchas veces, si él no quiere estar solo. Hay que tomar conciencia nacional si verdaderamente queremos a Guatemala, queremos a nuestros conciudadanos. Así que les agradezco que me hayan permitido entrar a sus hogares. El día de hoy es un día especial, grábelo, medítelo, y que la paz del Dios esté con ustedes en sus hogares y que arribemos a un nuevo año con un nuevo cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad biológica, el cambio de mentalidad renovada. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga.